se llaman agroforestales en general, pero esto incluye los sistemas silvopastoriles. Tienen una clasificación, nosotros en la asignatura desglosamos los que son sistemas agroforestales de los que son sistemas silvopastoriles, ¿sí? Y hacemos una clasificación dentro de los sistemas agroforestales y luego vemos una clasificación de los sistemas silvopastoriles, ¿eh? Entonces, dentro de lo que son los sistemas agroforestales, que como su nombre lo indica, tienen más una interacción de la parte agrícola con el componente leñoso o el componente forestal, ¿sí? Nada es tan taxativo, ¿no? Puede ser que también dentro de los sistemas agroforestales haya una incorporación de ganadería, ¿no? Esto no quiere decir que no incluya la ganadería. Pero nosotros, por las mayores interacciones que tienen, entonces dividimos estos como sistemas agroforestales. Esta clasificación que nosotros vamos a ver dentro de la cátedra, ahora les voy a mostrar otras clasificaciones, pero la que vamos a ver dentro de la cátedra tiene en cuenta sistemas agroforestales secuenciales, agroforestales simultáneos y los sistemas agroforestales complementarios, que son los que tienen menores relaciones con los cultivos, ¿sí? Ay, ¿y esto? ¿Se coló? Ahí está. Bueno, ahí están viendo sistemas agroforestales y silvopastoriles, clasificaciones. Sí, profe. Bueno, hay un montón de clasificaciones, millones de clasificaciones de los sistemas agroforestales y silvopastoriles. Como ya les dije, los sistemas estos son muy antiguos, solamente que la ciencia los trata de ubicar y trata de establecer cuáles son las diferencias y demás, ¿sí? Pero, en definitiva, existían antes de que nosotros los clasifiquemos, ¿no? Pero bueno, hay un esfuerzo de muchísimos autores por tratar de englobar a los sistemas dentro de algún tipo de clasificación. Por ejemplo, una primera, ¿sí? En donde se trata de poner según los cultivos que están asociados, ¿sí? Y tenemos por un lado los cultivos, por otro lado la parte forestal y por otro lado la ganadería. Entonces, sí, se relaciona cultivos con forestería, con más importancia, digamos, en los cultivos, son árboles asociados a los cultivos agrícolas y se denominan, o los han denominado, sistemas silvoagrícolas, ¿sí? En cambio, si tenemos lo forestal más asociado con los cultivos y con ganadería, son árboles asociados a los cultivos agrícolas y a la ganadería y se llamaron sistemas agrosilvopastoriles, ¿sí? Y si tenemos lo forestal asociado a la ganadería, se llaman árboles asociados a la ganadería y se los llamaron sistemas silvopastoriles, ¿sí? Esto es una clasificación muy simple. Fíjense que Budowski es un autor que ha estudiado, uno de los primeros en estudiar o tratar de estudiar estos sistemas dentro de lo que es la ciencia, digamos. Y bueno, y esta es una primera clasificación que él trató de hacer para tratar de comprender cuáles son las relaciones y cuáles son las interacciones, básicamente, que funcionan en este tipo de sistemas, ¿sí? Esto es una primera. Ahí pasó la diapositiva. Bien. Bueno, hay otra clasificación que está modificada de Combe y Budowski, que es según la función del componente forestal, y fíjense que hay sistemas silvoagrícolas y lo denominan sistemas silvopastoriles, y abajo tiene una aclaración, digamos, que cuál es la función principal de este tipo de sistemas. Entonces, si la función
principal es la producción, ¿sí? Tenemos estos sistemas asociados que se llaman agrosilvicultura o método Taugia, que ahora lo vamos a ver. Otro sistema que está más asociado a la producción son árboles de valor maderable que se asocian a cultivos, o árboles frutales que están asociados a cultivos, y piscicultura en manglares, por ejemplo. ¿Sabe qué son los manglares? Los que están anegados. Sí, pero tienen una característica importante los manglares, que son donde tienen agua dulce y agua salada, ¿no? Generalmente están en desembocaduras de ríos, lo que les provee el agua dulce, en la desembocadura de los ríos al mar. Entonces tienen por un lado agua dulce y tienen agua salada del mar, ¿sí? Entonces, con esos sectores, al tener justamente los dos tipos de agua que les proveen de fitoplancton, digamos, son sectores muy productivos, y entonces se puede desarrollar una piscicultura, ¿no? Bueno, entonces esto está más asociado a obtener una producción de este sistema. Estos cuatro métodos, sistemas que vemos aquí. Luego tenemos, si es más relacionado a lo pastoril, dentro de la producción tenemos pastoreo en bosques, ¿sí? Pastoreo en repoblaciones jóvenes, esto quiere decir en forestaciones jóvenes, ¿no es cierto? Árboles de valor, cuando habla de árboles de valor, está refiriéndose a árboles maderables, o sea, con valor en el mercado, ¿sí? Asociados en pastizales, y árboles frutales asociados en pastizales, y también árboles forrajeros, ¿eh? Pero están todos, fíjense, que la mirada está puesta en la producción. Si la mirada está puesta en la protección y en los servicios, y estamos hablando de agricultura y leñosas, podemos tener cercos vivos, ¿sí? Que son postes vivos, que también lo vamos a ver en la próxima clase, barreras cortavientos, o barreras o cortinas rompevientos, como las conocemos acá. Pueden ser árboles de sombra en cultivos, algunos cultivos, aunque ustedes no lo crean, necesitan sombra. Pueden ser árboles para la conservación y el mejoramiento del suelo, ¿sí? Que tienen relación con el agua, con la provisión de materia orgánica, con evitar la erosión. Y hay otros que tienen más que ver con árboles rodeando, por ejemplo, estanques piscícolas, que tiene que ver más con una regulación de temperatura, ¿no es cierto?, una disminución de los vientos, etcétera, etcétera. Entonces, si la función es más bien de protección y servicios, tenemos este tipo de sistemas que están más relacionados con la función del árbol en la protección. Y en los sistemas silvopastoriles, si están, por ejemplo, también cercos vivos, como se pueden ser tanto para la agricultura como para la ganadería, también las barreras o las cortinas rompevientos pueden ser tanto para la agricultura como para la ganadería. Árboles de sombra en los pastizales, acá tienen más relación con el confort animal, ¿sí? En el sentido de disminuir la temperatura de los animales en pastoreo. Y también árboles en la conservación y mejoramiento del suelo, que tiene que ver con esto que decíamos también, de evitar la erosión, ¿no es cierto?, de mejorar, por ejemplo, en algunos casos con árboles fijadores de nitrógeno, ¿no es cierto?, que aportan nitrógeno en los sistemas. ¿Sabían ustedes que el nitrógeno es uno de los elementos, ¿no es cierto?, que no se puede fijar de la naturaleza, ¿no? El árbol puede fijar, o sea, puede retomar fósforo, fósforo, calcio, etcétera, magnesio, pero el nitrógeno no puede ser fijado desde la atmósfera, ¿no es cierto? Porque es un componente que o es fijado
o sea, se puede fijar a través de, por ejemplo, tormentas eléctricas tienen la capacidad de disponer nitrógeno de la forma que puede ser absorbido por los árboles o por los cultivos. Pero de la otra manera, digamos, es a través de bacterias fijadoras, ¿no es cierto?, de nitrógeno. Entonces, esas son las maneras de incorporar el nitrógeno en los cultivos o en pastoreo. Entonces, esta clasificación hace más relación o diferencia, digamos, aquellos sistemas que tienen la incorporación del componente leñoso va más hacia la producción y también que puede ir también más hacia la protección o servicios, ¿no? Por supuesto que la lista que está acá no es excluyente. Bueno, este es otro esquema. Este autor, que es Nair, ustedes también lo van a haber citado muchísimas veces, porque es una persona que ha trabajado muchísimo en sistemas agroforestales y silvopastoriles, y también ha tratado digamos, de clasificar a los sistemas, por un lado, basados en la estructura y funciones, ¿sí? Y por otro lado, de acuerdo a la dispersión y al manejo. Entonces, tiene otra forma de categorizar sistemas. Por ejemplo, en función de la estructura, más que nada, es cómo se arreglan los componentes leñosos en función del cultivo o de la ganadería. Por otro lado, tenemos la función, o sea, qué papel están cumpliendo el componente leñoso, básicamente. Y en relación a la agrupación, de acuerdo a su dispersión y manejo, es de acuerdo a la característica ambiental, más que nada, y al nivel de manejo socioeconómico, ¿sí? Esto es interesante porque siempre se piensa que los sistemas agroforestales son sistemas que solo los pueden emplear o solo están dirigidos a los pequeños productores, pero no, hay sistemas que pueden ser ampliamente utilizados por medianos y grandes productores, ¿no? Así que no es limitante para que ustedes, cuando sean profesionales, puedan proponer este tipo de sistema a un mediano o un gran productor y, por supuesto, que a los pequeños productores también. Entonces, en función, por ejemplo, ustedes cuando quieran pregunten, ¿no? En función de la naturaleza de los componentes, tenemos, por ejemplo, cultivos relacionados con árboles y arbustos, o tenemos árboles relacionados con los pastos o los animales. Entonces teníamos agrosilvicultura o sistemas agroforestales, como podríamos decir, o silvopastoriles. O tenemos agrosilvopastoriles, donde se relaciona cultivos, animales y árboles, ¿no es cierto?, en un mismo lugar. Y después tenemos parcelas de árboles de uso múltiple, apicultura, que estos son sistemas pastoriles muy especializados, ¿no? La apicultura, por ejemplo, que ahora está tan en boga, hay grandes grupos internacionales de especies nativas, ¿no es cierto?, que producen miel, o la acuacultura, ¿no es cierto?, que es también cómo interrelacionar los árboles o la alimentación, por ejemplo, de los peces. Por supuesto, no tienen que ser carnívoros, ¿no? Tienen que ser herbívoros para incorporarlos en su dieta. Y hay varios, ¿no?, que se incorporan. El tema de alimenticio, ¿sí?, a través de árboles que puedan brindar frutos, por ejemplo, dentro de los estanques. Después tenemos arreglos, cómo se dan los arreglos. Por ejemplo, si se da un arreglo denso,
Estos son muy específicos en el espacio también, o sea, son muy concretos en el espacio, son densos, y estos son los, por ejemplo, lo que nosotros llamamos huertos caseros. Esto es para que se vayan familiarizando con la terminología que vamos a utilizar después. Después tenemos, si el arreglo es más bien disperso, sería, a ver, espérame un segundito, por favor. Bueno, por ejemplo, entonces les decía que si hay una estructura, digamos, un arreglo de los árboles en forma dispersa, que estos, por ejemplo, si nosotros incorporamos árboles en pasturas, ¿no es cierto? También pueden ser árboles maderables en cultivos, por ejemplo, árboles de gran valor maderable en cultivos, y bueno, ahí tendríamos un formato disperso. Después tenemos también como en franjas, ¿sí? Donde ya les estoy dando ideas, ¿no? Con esto ya les estoy dando ideas para que ustedes hagan el práctico que tienen. Por ejemplo, si nosotros incorporamos en franjas, el ancho de la franja de más de un árbol, ¿sí? Esto quiere decir que no es una simple cortina, ¿no es cierto? Sino que cumplen otras funciones que ya las vamos a ver también. Después hay otros sistemas que están más bien como linderos en filas, que están generalmente en las orillas de las parcelas. Eso es típico de las cortinas forestales, ¿no es cierto? Las cortinas que cumplen esa función. Y luego tenemos también que el arreglo de esos componentes en el tiempo, ¿sí? Pueden ser coincidentes en el tiempo, que tengamos el cultivo y el árbol al mismo tiempo, concomitante, o sea que yo puedo tener, no me acuerdo qué es el concomitante, pero ahora después se los explico, sobrepuesto, o sea, están los dos sobre el mismo espacio, secuencial en el tiempo, o sea que yo tengo una cosa y después la otra, o está interpolado, ¿no es cierto? O sea, está en el medio de esos cultivos. O sea, esto puede ser un cultivo un año, el otro año una componente leñoso, 2 o 3 años un componente leñoso y después sacar ese componente leñoso y volver a poner, por ejemplo, un componente de cultivo. Entonces, este arreglo en el tiempo también es importante. Y luego tenemos en función de qué es lo que está haciendo ese componente leñoso en el sistema. Yo puedo tener que tiene la función de producir forraje o alimento, ¿sí? Puede producir leña, puede producir madera o puede producir otros productos. Estos otros productos pueden ser, por ejemplo, bueno, ustedes conocen el árbol de corcho, ¿no? El corcho, saben que es un árbol, ¿no es cierto? Entonces, no es ni leña, ni madera, ni alimento, ni forraje. El corcho es el corcho, ¿no? Otra, la goma, por ejemplo, la Hevea brasilensis, que tiene el producto que es el caucho, ¿no es cierto? También es otro producto. La goma brea, no sé si la conocen ustedes, a la goma brea, que es de la brea. ¿Conocen la brea? Ahora ya no se llama Cercidium, ya tiene otro nombre. ¿Alguien se acuerda? Creo que se llama Parkinsonia ahora. Parkinsonia praecox. Bueno, esa Parkinsonia es la brea, que tiene ese tallo verde, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esa especie produce una sustancia que se denomina goma brea, ¿sí? Esta goma brea, aunque ustedes no lo crean, tiene un alto valor de mercado porque, por ejemplo, se utiliza para el espesamiento de las pinturas. Si ustedes habrán sentido nombrar posiblemente la goma arábiga. La goma arábiga proviene de unas acacias que se desarrollan en África, y esa goma arábiga se utiliza mucho en alimentos.
o sea, ya está testeada, la goma brea también está ya incorporada en nuestro código, no sé si está incorporado todavía el código alimenticio, pero también es un componente que se puede usar, por ejemplo, para espesar bebidas, la Coca-Cola, todas esas tienen goma arábiga. Entonces son productos que tienen un alto valor y en donde el componente leñoso puede cumplir más de una función. Por ejemplo, la brea es una leguminosa y posiblemente fija nitrógeno, ¿no? Entonces puede cumplir, se podrían tener, por ejemplo, plantaciones de brea para sacar esta goma, y en el medio de esas plantaciones se podrían hacer cultivos, por ejemplo. Y además aprovechamos que seguramente es una especie fijadora que puede mejorarnos nuestro suelo, ¿no es cierto?, y aportar nitrógeno a nuestros cultivos, y además es una especie melífera, ¿no? Porque florece en esta época, y en esta época que no hay muchas flores para las abejas, ¿sí? Entonces podría también cumplir una función melífera, ¿no? Y así uno va asociando, ¿sí?, a determinadas especies, va asociando productos que pueden incorporar mayor productividad, esa productividad que hablábamos por unidad de superficie en la clase pasada. Nosotros podemos ir sumándole componentes, ¿no? Muchas veces, y esto se los digo porque es así, muchas veces estos sistemas son difíciles de incorporar en los grandes productores porque les cuesta manejar la integralidad, ¿no? En cambio, un pequeño productor maneja la integralidad de estos sistemas desde el vamos, digamos, ¿no? Se ha tenido que diversificar para sobrevivir, esa es la cuestión. En cambio, los grandes productores en general tienden a simplificar estas cuestiones por un tema de mercado. Pero si uno es capaz de integrar estos componentes de manera que tengan el beneficio, que podamos cuantificar el beneficio y disminuir las tensiones que puede haber con relación, por ejemplo, a cosecha, maquinaria o a todas estas cosas, bueno, uno le puede ir incorporando estos componentes en el sistema. Bueno, eso sería entonces la función productiva cuando tenemos un producto que obtener de ese componente leñoso. Luego tenemos una función protectora, que es cuando nosotros cuando tenemos un problema, sea que puede ser por climático, puede ser de erosión, ¿no es cierto? Puede ser, pueden ser plagas también, ¿no? Entonces, tenemos el árbol se incorpora con una función protectora. Pueden ser como cortinas rompevientos, como cultivos, o sea, donde el componente leñoso, que es lo que hace, genera materia orgánica, y esa materia orgánica permite conservar la humedad, permite mejorar la estructura de los suelos. Entonces, hay un mejoramiento del suelo, o puede proveer sombra para cultivos, para animales o para el hombre. Entonces, tenemos una función productiva y una función protectora. Bueno, de acuerdo a la adaptabilidad ambiental, según qué tipo de condiciones ambientales tenemos sistemas que se adecuan mejor en trópicos húmedos de tierras bajas, otros en trópicos húmedos de tierras altas. Después acá dice trópicos subhúmedos de tierras bajas y trópicos subhúmedos de tierras altas. Bueno, se han olvidado un poquito de los secos, ¿no? Donde, según la bibliografía, tienen menos potencial los sistemas agroforestales, pero yo creo que sí tienen un potencial, especialmente en lo productivo. Bueno, y después, según el nivel de manejo socioeconómico, pueden ser sistemas que tengan basados en el nivel de uso de insumos, ¿sí? Que puede ser de bajos insumos, de medianos insumos o de altos insumos.
esto también pasa. Y después basados en la relación costo-beneficio, que pueden ser digamos, de beneficios que permitan una actividad comercial o intermedios o que directamente sean de subsistencia. Hay sistemas que, por supuesto, no van a ser incorporados por un gran productor y hay sistemas que para ser incorporados por un pequeño productor tienen sus costos y que, bueno, que necesitan otro tipo de insumos, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es otra clasificación que está también modificada de Nair, ¿sí? Que es sistemas, esta es bastante larga, pero bueno, esta primera son los sistemas derivados de algún sistema agroforestal, y son estos primeros que vamos a ver, son los sistemas agrícolas, incluyendo, por supuesto, el componente leñoso, como yo digo, que pueden ser arbustos, enredaderas, árboles o pueden ser palmeras, ¿no? También las palmas se pueden incorporar en estos sistemas, básicamente los agrícolas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, para que vayan escuchando los nombres de los sistemas, tenemos, por ejemplo, el barbecho mejorado, en donde se dejan especies leñosas que crecen en una fase de barbecho, que es una fase de descanso, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que se prefiere? Se prefiere especies de rápido crecimiento, ¿sí? Se prefieren, por supuesto, leguminosas por el tema de que yo tengo que mejorar un lugar, y este mejoramiento viene de la mano de las leguminosas, ¿no es cierto? Y también se utilizan cultivos agrícolas comunes, o sea, no cultivos que sean especializados, ¿cierto? O sea, cultivos que se hacen en todos lados, que son maíz, etcétera, etcétera. Donde se adapta mucho, ahora lo vamos a ver, en áreas de agricultura migratoria, que lo vamos a describir ahora, que es esto de la agricultura migratoria. Luego tenemos el sistema Taungia, que ya lo hemos nombrado hace un rato. Este sistema se combinan especies leñosas y se combinan cultivos, pero durante las primeras etapas nada más de los cultivos forestales. O sea, es como hacer una forestación y en esas primeras etapas de la forestación yo aprovecho para desarrollar cultivos agrícolas, ¿sí? Las especies que se utilizan son, por supuesto, especies que tengan un valor forestal, comercial, y los cultivos que se utilizan son cultivos agrícolas comunes. Esto quiere decir lo que hace la gente para su subsistencia o para vender. Esto es posible aplicarlo en todas las regiones ecológicas y es más, en África se ha aplicado muchísimo y es posible mejorar las prácticas y ahora vamos a ver cuáles son las debilidades de este sistema y cuáles son las fortalezas de estos sistemas. Luego tenemos lo que se denominan cultivos en callejones, que acá se intercalan callejones de especies leñosas y callejones de cultivo, ¿sí? Estos arreglos pueden ser en varias líneas o pueden ser en líneas más delgadas o líneas más grandes y hay un montón de formas de mejorar este cultivo en callejones. Generalmente se prefieren especies de rápido crecimiento, o sea, la idea acá de incorporar una leñosa es para mejorar el suelo, para que me aporte nitrógeno, para que me aporte biomasa de sus hojas. Por eso se prefiere especies de rápido crecimiento acá es importante que esas especies de rápido crecimiento sean manejables con podas, ¿no? Esto es importante que ustedes ya empiecen a tomar conciencia que las especies leñosas pueden manejarse a través de podas para dar esa luz que necesitan determinados cultivos.
Esto se adapta mejor en zonas de subhúmedas a húmedas, donde el suelo es frágil, ¿sí? Donde el suelo se puede degradar fácilmente y que donde, digamos, las tierras son escasas, podríamos decir así, ¿no? Pareciera que no es nuestro país, les digo pareciera, porque estamos llegando al límite de zonas de cultivo, ¿no? Así que tenemos que pensar y estamos llegando a franjas de certificación que son importantes. Entonces, tenemos que pensar en alternativas y este cultivo en callejones puede ser una alternativa interesante para que no destruyamos los suelos, básicamente, ¿no? Después tenemos un sistema que es jardines multistrato. Acá se hacen asociaciones multiestratificadas, tanto de árboles como cualquier otra especies. Acá en esto puede haber muchísimas especies medicinales, especies frutales, de especies que se utilizan para cocinar, por ejemplo. Les digo que estos jardines multistrato son utilizados desde hace muchísimos años y especialmente por las mujeres, ¿no? No vamos a hacer una cuestión de género aquí, porque hoy también los hombres están, digamos, más dedicados a las cuestiones familiares, digamos, pero esto se ha desarrollado por mucho tiempo de la mano de las mujeres y las mujeres son las que iban haciendo estos estratos, multiestratos, aprovechando los distintos espacios, estos espacios multidimensionales de temperatura, de humedad, de luz, y poniendo especies que se podrían desarrollar allí, ¿no? Generalmente hay muchísimas especies, tanto arbóreas, arbustivas, de todo tipo, y hay especies que en muchos casos toleran la sombra. O sea, hay algunas especies de luz, pero también hay especies que toleran la sombra. Estos jardines multiestrato, yo los he visto en mis recorridos por la provincia, los he visto en todos los ambientes. Acá dice que solo en áreas con suelos fértiles, yo los he visto en todos los ambientes. Ustedes, si han llegado alguna vez a una casa de un productor criollo en el Chaco, van a ver que la mujer ha ido desarrollando su jardín de flores, que las riega con mucho, porque son zonas muy, muy, muy críticas, que las han ido desarrollando a través de riegos, ¿no es cierto? Por ahí quedándose sin agua ellos, pero regando estas plantitas, tienen sus ornamentales, tienen sus plantas para cocinar, tienen orégano, tienen tomillo, ¿no? Tienen menta, tienen por ahí ¿cómo se llama esto que se utiliza para tomar mate? Tienen burro, bueno, tienen un montón de especies que, aunque ustedes no lo crean, en la economía familiar sí es importante. Porque se imaginan que hay criollos que viven a 20 kilómetros de una ciudad y bueno, por ahí no, con qué condimentan o con qué se curan un dolor de cabeza, un dolor de panza, bueno, por ahí con estas especies que tienen la costumbre, las mujeres de cultivar alrededor de la casa generalmente, ¿no? Y ahora hay toda una tendencia, no sé si han escuchado ustedes, pero hay una tendencia a las familias, o sea, yo en mi casa tengo menta, tomillo, cultivo mis tomates, mis pimientos, ¿qué más tengo? A ver, tengo perejil, tengo cebollita verde, tengo un limonero, 2 limoneros que me proveen de muchos limones, ¿no? Entonces, en las casas se van desarrollando, y por supuesto tengo plantas ornamentales, tengo romero también, ruda, bueno, pero la ruda no la uso para cocinar, el romero sí. Entonces, se desarrollan estos jardines, ¿no? Dentro de la casa, ustedes los deben tener en sus casas, donde se combinan, en muchos casos, ornamentales con especies aromáticas,
con algunos arbóreas, algunas arbustivas, que les dan sombra, por ejemplo. Bueno, y estos son los jardines multistrato. Últimamente en las ciudades se ha desarrollado, por ejemplo, en las terrazas, ¿no? En las terrazas se van haciendo estos jardines multistrato que tienen que ver con también la economía familiar. Después tenemos árboles de usos múltiples en tierras de cultivo, y acá tenemos, por ejemplo, árboles dispersos, que pueden ser en modelos sistemáticos o pueden ser como límites de parcelas de cultivo, puede ser en terrazas. Generalmente se prefieren árboles de uso múltiple, o sea, que pueden utilizarse para más de un uso, que puede ser maderable, puede ser sombra, pueden ser frutales, pueden ser, ¿cómo se llama? Para abejas, ¿no es cierto? Y los cultivos que se utilizan son cultivos agrícolas comunes, ¿no es cierto?, con los cuales se va combinando estos árboles de uso múltiple. También pueden incluir animales, y esto se da en todas las áreas agrícolas. Se pueden encontrar también animales. Y esto no es exclusivo de la agricultura de subsistencia, sino que podrían ser adaptadas. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Yo he visitado muchas propiedades donde se desarrolla ganadería o se desarrolla agricultura, y me llama siempre la atención que esta tendencia a querer limpiar todo, ¿no? A querer no dejar un árbol, ¿no? Porque parece que cuando más tabla lo ven, más lindo es. Y no, si ustedes se fijan, el concepto de paisaje, ¿no? El concepto de paisaje no es una tabla lisa, sino que el concepto de paisaje es justamente tener distintos colores, distintas dimensiones, distintos ambientes, ¿no? Eso es el concepto de paisaje. O sea que cuando estamos haciendo una tabla lisa, no estamos haciendo un buen manejo del paisaje. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué estos productores no ponen, además uno se muere de calor, ¿no? O sea, en el Chaco, por ejemplo, uno, si tenés todo desmontado, tenés 50 grados en octubre, noviembre tenemos 50 grados. Entonces, ¿por qué no dejar o poner, por qué no plantar, si no los tienen, por supuesto nativas, ¿no? Árboles en todos los caminos, ¿no? Que les van a dar sombra, que van a disminuir el polvo que se levanta en agosto, por ejemplo. Bueno, ¿por qué no en los lugares donde hay tierra, donde hay canales, por ejemplo? ¿Por qué no poner arbustos? ¿Sí? ¿Por qué no poner arbustos que den, además, arbustos nativos, ¿no? Pensemos en nativos siempre. Que den alimentación a la fauna silvestre, ¿sí? ¿Por qué no poner en distintos, yo tengo, si ustedes van por las rutas, por favor, quiero que miren, porque todas las casitas tienen sus arbolitos a la vuelta, porque eso les da, por supuesto, menores temperaturas en estos momentos, ¿no? Y también baja o sube, mejor dicho, la temperatura en el invierno, o sea, protege de las altas y de las bajas temperaturas. ¿Por qué no? ¿No? Pareciera que solo para los agricultura de subsistencia no es así. Este concepto, ¿no?, es el que uno tiene que revertir. A mí me llama la atención que todos los caminos están sin árboles, ¿no? Eso es cuestión increíble, ¿no? Bueno, y después hay también combinaciones de cultivos perennes con cultivos de árboles, ¿no? Esto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de cultivos perennes? Por ejemplo, café, cacao, que acá no hay, pero ¿qué tenemos acá de cultivos perennes? Bueno, tenemos muchos frutales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cítricos, tenemos durazneros, o en el sur, por ejemplo, tenemos manzana, tenemos pera, ¿no? Muchos frutales que se podrían hacer combinaciones con plantaciones de árboles, que pueden ser en una mezcla, ¿sí?, en arreglos alternos, o sea, por ejemplo, fajas de plantación de manzana con fajas de 2 o 3 hileras de árboles, o algunos cultivos, no los cítricos,
pero algunos cultivos necesitan sombra, como el café, por ejemplo, o el cacao necesitan sombra, entonces se pueden combinar. Ahora hay muchos ejemplos de estos cultivos con sombra de cultivos perennes. O también se puede pensar en árboles intercalados, árboles de alto valor, ¿no? Por ejemplo, un roble, ¿sí? ¿Por qué no pensar que puedo cultivar roble o que puedo cultivar quina, por ejemplo, en plantaciones de naranjas, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión que obviamente es una especie que tiene un valor de mercado y me da otros beneficios, ¿no es cierto? Bueno, acá, bueno, estos huertos caseros que son parecidos a estos jardines multiestratos, ¿sí? Esto se da con todas las combinaciones. Después tenemos árboles para conservación y recuperación de suelos, por ejemplo, son muy importantes en lugares donde hay terrazas, donde hay canales, ¿sí? Es fundamental para retener canales, digamos, para que esos canales no se erosionen, ¿sí? Que pueden ser árboles de uso múltiple. Bueno, y después tenemos los que son más que nada de protección, que pueden ser cortinas rompevientos o setos vivos, que ya vamos a ver qué son, que son árboles alrededor de parcelas agrícolas, que ustedes ya los conocen, y son combinaciones en general de árboles de crecimiento rápido por lo general y con los cultivos agrícolas que haya que plantar, ¿no? En áreas, fundamentalmente en áreas de exposición al viento, pero no necesariamente es una condición imprescindible que sea de exposición al viento, sino también, por ejemplo, y en esto hay que tener cuidado de cómo uno ubica esas cortinas, porque en algunos casos las cortinas pueden provocar heladas, ¿no? Porque se acumula el aire frío. Lo que tenemos que hacer es ubicarlas para que corra el aire, ¿sí? Y no se quede estancado y pueda provocar heladas, ¿no? Entonces esto es importante con los cinturones estos rompevientos. Y también hay otros, por ejemplo, en todo lo que es nuestro Valle Calchaquí o todo lo que es la Puna, son áreas de producción de leña que pueden estar en todas las áreas de parcelas agrícolas. Pareciera que acá la leña es un bien común, que es un recurso, pareciera que no es escaso. Bueno, vayan a ver cuánto es el precio de la leña en invierno, sí, averigüen cuánto es el precio de un kilo de leña, ¿no? No es para nada un recurso que no tenga valor. Entonces, cada vez, y esto se los digo claramente, ¿sí? La producción de leña, o sea, la leña va a ser un bien más escaso y que va a tener mayor valor. Entonces, también es un potencial recurso de ingreso económico para muchos productores, especialmente, por ejemplo, acá en el Valle del Lerma, ¿sí? Donde la concentración ¿de dónde viene hoy la leña que se vende? Bueno, viene del Chaco, ¿no es cierto? Porque se vende básicamente quebracho y demás. Pero si uno podría tener una especie de rápido crecimiento en el Valle del Lerma, que uno puede vender más barato, les aseguro que sería un bien preciado. Y acá es importante pensar que las energías alternativas sí van a ir desarrollándose y actualmente, especialmente en las familias de altos recursos, esto es un tema interesante, ¿no? Porque la leña está utilizada por gente de altos recursos y gente de bajos recursos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo vivo acá en el Granbur y yo vivo hace cerca de 15 a 20 años acá. Bueno, y todos los años, para esta época o cuando empieza el invierno, viene gente con sus carritos
¿sí? A cortar todos los arbolitos que hay en todos los terrenos baldíos, ¿no? O sea, han dejado sin árboles porque no les interesa, ¿no? Ni, por supuesto, ni qué especie es, ¿no? Puede ser una tipa, si fuera un cedro, bebé, igual lo cortan y se lo llevan para madera, ¿sí? Entonces, eso es una necesidad. Obviamente no estoy juzgando, estoy recreando una verdad, ¿sí? Entonces, hay un uso de los recursos de leña que hace que, no sé si ustedes lo ven, pero cada vez la ciudad tiene menos árboles, árboles que se caen, árboles que se los llevan para consumo, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay un consumo de la gente que tiene generalmente hogares, ¿sí? Hogares que en invierno hacen un consumo alto de leña. Calculo yo que una familia debe estar consumiendo en un invierno como el de este año, deben consumir aproximadamente unos 6-7 metros cúbicos de leña o más, 10 metros cúbicos por lo menos, por familia. O sea, si contabilicemos, comparemos cuántos metros cúbicos necesitamos para abastecer, ¿no? Y todo eso viene del Chaco, por lo general. Bueno, ahí están viendo qué pasó a la diapositiva. Sí, profe. Bueno, y esto es generalmente silvopastoril, ¿no es cierto? Esta clasificación, que pueden ser árboles en pastizales, que pueden estar dispersos en forma irregular, donde el mayor valor es como forrajero, ¿sí? Y esto generalmente es en área de pastoreo extensivo. En otros países se valoran mucho los árboles en pastizales, ¿no? También tenemos el sistema de bancos de proteínas, que esto es tanto árboles en pastizales como estos tres sistemas. Yo les encuentro una alta valoración para productores medianos a grandes, ¿no? Que son árboles en pastizales, bancos de proteínas, que son producción de forraje, que es rico en proteína. Por supuesto que esa forrajera, por lo general, es una leguminosa, porque eso significa que yo voy a tener un mayor contenido proteico, ¿no? Para darle. Y las otras que son plantaciones, en donde yo, los que cursaron manejo de pastures y bosques, son los de usos combinados, ¿no es cierto? Donde yo también puedo poner, no solamente, digamos, puedo incorporar el uso combinado en plantaciones, donde hago una incorporación de, en forestaciones, puedo hacer una incorporación de animales de distinto tipo, ¿sí? Para obtener más de una producción. Bueno, después tenemos huertos caseros con animales, donde se incorporan, por supuesto, animales. Esto generalmente es alrededor de las viviendas. Y ustedes, si ustedes van al norte, por ejemplo, siempre tienen las gallinas, ¿no? Las gallinas aledañas a la casa. Bueno, ¿de dónde creen que se abastecen esas gallinas? De los huertos caseros. Y por supuesto que esas gallinas forman parte de la economía familiar, ¿no? O también, hay una persona, a mí me daba gracia porque en un huerto casero tenía un cultivo de palomas. Y yo le decía, ¿usted se las come, señora, las palomas? No, dice, me gustan las palomas estas comunes, ¿no? Las palomas, o sea, la cenaida, no la cenaida, sino las comunes, que no me acuerdo cómo se llama. Y me decía, no, porque a mí me gustan, ¿no? Acá pasa por otra cuestión, no se las comía, pero tenía un disfrute esa señora con tener esas palomas ahí. Luego tenemos otras setos, que son, nosotros les llamamos también cercos, ¿sí? Que pueden ser para ramoneo o pueden ser también como delimitación de distintos potreros, por ejemplo, ¿sí? O pueden ser también para conservación de los suelos, ¿no es cierto? Con aporte de materia orgánica, etc. Estos también se pueden usar en zonas montañosas, en zonas de pendiente, para ir reteniendo, ¿no es cierto?, la erosión de los lugares con pendiente.
Después tenemos esto que es apicultura, ¿sí? Que por supuesto que tiene la apicultura, que tiene de particular la apicultura. La apicultura necesita la provisión durante toda una época. O sea, yo le tengo que dar alimentación a las abejas durante todo el año, ¿sí? Entonces, aquí el desafío, digamos, de establecer qué especies puedo poner yo para que mi apicultura tenga alimentación todo el año. Esto es bien interesante. Después tenemos acuaforestería, ¿no es cierto? Que son los árboles donde el follaje se usa como forraje. Puede ser el follaje o puede ser los frutos también, ¿sí? Y después bosquetes que también puedo proponer, ¿sí? Que puedan tener varios usos, que pueden ser madera, forraje, recuperación de suelos, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchos componentes que yo puedo, ya tienen un montón de ideas para hacer el práctico, pero van a tener que poner cuáles serían las interacciones de esos componentes entre sí, entre los árboles, los cultivos, el suelo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta es una de las clasificaciones. Esta es otra clasificación, ¿sí? Donde ustedes van a empezar a ver que se repiten los mismos conceptos. Por ejemplo, dentro de los silviculturales o agroforestales, agricultura migratoria con manejo de barbecho, cultivo o sistema taugia, árboles para sombra de cultivo, árboles en parcelas de cultivo, leñosas como soporte vivo. Esto es interesante, ¿no? Si nosotros tuviéramos una enredadera de alto valor económico, ¿no? El ejemplo más claro es en todo lo que es trópico, se utilizan leñosas, árboles como soporte de la vainilla, ¿no? La vainilla, ustedes saben que es esa semillita, esa vainita que se utiliza para cocinar, que es carísima. Bueno, esa es una leñosa que tiene un alto valor. Entonces, una enredadera que tiene un alto valor y se cultivan leñosas para ese soporte. Entonces, eso sería interesante conseguir. Por ejemplo, el maracuyá es una enredadera, no es nativa, pero es una enredadera que empieza a tener un valor de mercado y se podría entonces combinar leñosas vivas y no sacar postes, ¿no es cierto?, sino especies leñosas como soporte vivo. Huertos caseros mixtos, que ya les expliqué, cultivo en callejones, bueno, estos serían los agroforestales o agrosilviculturales. Los silvopastoriles, árboles o arbustos dispersos, pastoreo en plantaciones, bancos forrajeros, pastura en callejones. Y los sistemas especiales, que son árboles silvoentomología, acá lo llaman de otra manera, silvoacuacultura, ¿sí? Pero son el mismo concepto. Bueno, nosotros vamos a empezar con la clasificación que yo les dije, que es los sistemas agroforestales, secuenciales primero. En este tipo de sistemas hay una relación de tiempo entre las cosechas agrícolas y los productos forestales, ¿sí? Entonces, aquí se pueden turnar los cultivos y los productos forestales para ocupar un mismo espacio. Y acá podemos encontrar cultivos tradicionales, rotativos, como la agricultura migratoria, que ahora la vamos a ver, otro que se llama cultivo con resalvos, otro que es el barbecho mejorado, y por último, el sistema taugia, ¿sí? Así que bueno, eso, podemos hacer unos 5 minutitos de receso, así yo me tomo algo calentito para mi voz. Sí, profe. Buenísimo, entonces en 5 minutos regreso. O se llama agricultura migratoria. Generalmente generalmente no, este sistema es más bien un sistema de subsistencia y que está más orientado a satisfacer necesidades de alimento, combustible y habitación. Y solo ocasionalmente pueden
pueden haber excedentes de algunos productos para la venta, ¿sí? O sea, básicamente es un sistema de subsistencia. ¿En qué consiste esta agricultura migratoria? Capaz que ustedes alguna vez lo vieron, pero es desmontar, generalmente se desmonta en ladera, ¿sí? En una ladera dependiente, se deja secar ese material, que es proveniente obviamente de un bosque, y se quema, ¿sí? Luego que se quema, esta quema, digamos, produce ceniza, que son fertilizantes temporales, ¿sí? Ustedes saben que cuando se quema tenemos un cierto aporte en esa ceniza de calcio, de fósforo, de magnesio, ¿sí? Eso entonces sirven como fertilizantes que por supuesto, que pueden tener un corto uso, ¿no? Porque después de 2 o 3 ciclos de cultivo, esas fertilizantes se acaban no solo porque son consumidos por los cultivos, sino también porque al estar en un sitio dependiente, al caer las lluvias, bueno, esos nutrientes se van lavando, ¿no es cierto? Porque acuérdense que está desmontado, quemado y cultivado en pendiente. Luego que se cosechan se hacen 2 o 3 cosechas, porque no se pueden hacer más, ya les voy a contar por qué, se deja de nuevo crecer el bosque por 15 o 30 años hasta que se acumulen suficiente biomasa, ¿sí? También este sistema se denomina agricultura de corte y quema, se llama agricultura de montes o charral, también en algunos lugares se llama de esta manera. Este tipo de sistema es muy antiguo, se originó, algunos dicen que en el periodo neolítico, o sea, 7000 años antes de Cristo. Todavía se hace en Asia, África y América Latina, se usa bastante, especialmente en las montañas, ¿sí? En los lugares de pendiente, porque al no haber lugares planos para el cultivo, se utilizan estas zonas de pendiente. Y bueno, obviamente para satisfacer necesidades de alimento, combustible y habitación. Y muy pocas veces como excedente para la venta. ¿Qué pasa? El material vegetal que se quema, ¿sí? Son los nutrientes, los nutrientes esos se encontraban en la vegetación, y al quemarse se incorporan al suelo. Las cenizas, ustedes saben que es más bien básico, ¿no es cierto? Tiene un pH bastante básico, entonces neutraliza la acidez que hay generalmente en los suelos estos que son boscosos, y entonces aumenta la fertilidad de esos suelos. Luego de 2 o 3 años, como les digo, el problema es que empiezan a aumentar las malezas y las plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes no había plaga, porque no estaban acostumbrados, digamos, las plagas a que esté limpio, ¿no es cierto? Pero luego de hacer un cultivo un año, al otro año un poco más plaga, al tercer año ya aumentan mucho las plagas y las malezas. Y por supuesto se empobrecen los suelos por estas dos cosas que les decía. Por un lado, los cultivos, y por otro lado, las malezas, obviamente, y por otro lado, que al ser en pendiente se lavan esos nutrientes. Entonces, aumentan las tareas de desmalezado que yo tengo que hacer en ese cultivo, cosa que si es una mano de obra familiar, como lo es porque es de subsistencia, no lo pueden hacer, y disminuye también la productividad de los cultivos. O sea, si antes sacaba para dar de alimentación a mi familia, ahora no lo puedo sacar después de 3 años. ¿Qué permite ese periodo de barbecho largo de poner, digamos, de dejar que se instale de nuevo el bosque? Permite que se restablezca el ciclaje de nutrientes. Recuerden que los árboles, al tener raíces mucho más profundas, lo que pueden hacer es extraer nutrientes de lo más profundo del suelo, y a través de el depósito de hojas, ramitas, flores y todo lo que depositan los árboles, sí se contribuye a este reciclado. Y por lo tanto aumenta también la materia orgánica de los suelos. Imaginan que
en 15 o 20 años vuelven a restablecer esa materia orgánica, vuelven a restablecer esa estructura del suelo, más que la estructura, el porcentaje de materia orgánica, y también vuelvo a tener productos madereros, ¿no? En general, esos productos madereros, no todo se quema, o sea, cuando se hace el desmonte, no todo se quema, se aprovecha lo que se puede, generalmente también para construcciones de la propia habitación, y en 30 años yo ya puedo recuperar parte de esos productos madereros. Bueno, estos sistemas eran sostenibles hace tiempo cuando yo podía tener un barbecho de 15 a 30 años, donde se restablecían estos ciclajes de nutrientes. Pero eso podía ser cuando la población era menos numerosa y por lo tanto yo podía rotar en muchos ambientes durante 15 o 20 años, podía rotar en 20 lugares para poder hacer y dejar el barbecho que se restablezca en esas parcelas que yo iba cultivando, ¿sí? Sin embargo, cuando las propiedades, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en los toldos, ¿no? Que es allá una población, y pasa en toda la serranía, que yo antes era, suponte, los abuelos posiblemente disponían de varias parcelas, pero ese abuelo tuvo 5 hijos y tuvo que repartir esa tierra en sus 5 hijos, entonces ya tenía menos superficie, obviamente, para él y para sus hijos. Y los hijos de los hijos todavía van restringiendo más los sitios donde yo puedo hacer esta actividad. Generalmente también los lugares donde se practica esto, o sea, la mano de obra es la familiar, el capital, por supuesto, como es de subsistencia, el capital es muy escaso, ¿sí? Y el nivel de tecnología que se puede utilizar, se imaginan que el desmonte a lo sumo se hace con motosierra, ¿sí? Pero el cultivo, por ejemplo, se hace a mano, porque además es ladera, no tiene, a lo sumo lo harán con bueyes, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente, o con burros o caballos, pero generalmente es con un arado de mano, ¿no es cierto? Y van con la propia mano de obra familiar. Entonces la tecnología es baja y el capital también es bajo. Bueno, esto es un sistema, ¿no es cierto? Si ustedes lo pueden ver, ¿sí? Se cortan todos los árboles de una parcela, se queman estos residuos y por supuesto que alrededor hay bosque, ¿sí? Por lo tanto, el barbecho se puede restablecer a partir de este bosque natural que queda al lado, ¿no es cierto? Se siembran y luego se deja nuevamente en barbecho, ¿sí? Y se sigue esta rotación y se regresa, digamos, a este sistema a los 20 o 30 años, que es lo ideal para restablecer el ciclo de nutrientes. Bueno, esto es un esquema, esto lo tienen en el libro de Montagnini, ¿no es cierto? Tienen el bosque con sus multiestratos, se corta y se quema, se hacen cultivos anuales, en algunos casos también se pueden poner animales, ¿no es cierto?, después de los cultivos. Fíjense que hay una parte que se aprovecha de esa madera, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner, o sea, los mismos animales que yo tengo para el sembradío, lo puedo poner en estas parcelas a pastorear, por ejemplo. Se pueden pastorear también parcelas viejas, pero el pastoreo tiene sus inconvenientes. Ustedes saben que se come la regeneración de muchas especies forestales, por lo tanto me va a costar más hacer este barbecho. Perdón. Cuando yo restablezco, o sea, este círculo, desde que está este bosque hasta que vuelvo a este bosque, me tiene que pasar unos 20, 30 años, ¿sí? Y esta parte, desde la corta y quema hasta que comienza el barbecho, dura no más de 2 o 3 años. Bueno, ¿cuál es la importancia del periodo de barbecho? ¿Sí? Bueno, este periodo, ¿qué es lo que hace?
que se restablezca, ¿no es cierto?, el sistema de nutrientes, porque es colonizada, esa parcela de cultivo es colonizada por la vegetación que tiene alrededor, y luego de un tiempo, este restablecimiento de la materia orgánica y de los nutrientes permite que nuevamente esté disponible para hacer cultivos, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, puede ser el barbecho, o sea, dejado una parcela por un año, ¿sí? Esto ya es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Y cuáles son las especies que primero se instalan, esto lo tienen que saber de la parte forestal, las primeras que se instalan son especies que son heliófitas, que nosotros llamamos heliófitas, ¿sí? Que son como cicatrizantes, ¿no? Son como restauradoras en una primera etapa de las parcelas. ¿Por qué? Porque crecen rápido, disponen de sombra, de bastante más humedad para que se instalen las otras especies. Luego puedo tener un barbecho de 5 años donde ya se instalan otras especies de rápido crecimiento. Ya estas heliófitas se van muriendo porque las especies de este rápido crecimiento van sombreando, ¿no es cierto?, a estas, que obviamente son requirientes de luz, entonces van desapareciendo del sistema y están estas especies que son de rápido crecimiento, pero que posiblemente no tengan buena madera, ¿no? O sea, son especies que pueden ser como, a ver, una inga, puede ser, bueno, especies que crecen rápido, pero que no tienen no tienen longevidad en el bosque, ¿sí? Esto quiere decir que también en un plazo de unos cuantos años van a desaparecer. Luego tenemos barbechos de 10 años, donde ya tenemos especies que ya son las que nosotros denominamos heliófitas durables, que ya son especies que tienen algún valor maderero, ¿sí? Y que pueden estar, digamos, desarrollando estos pueden ser latizales de las especies maderables, ¿no es cierto?, donde ya el crecimiento, fíjense que es mucho más alto y va cubriendo el sector. Y por último, un barbecho de 20 años, no por último, ahora vamos a ver uno más grande, pero ya con especies maderables, ¿sí?, con fuste importante que se puedan aprovechar, ¿no? Entonces, ¿qué va haciendo todo este? Acá tenemos un barbecho mayor a 30 años, fíjense los fustes, mucho más grandes y seguramente de especies que son de importancia maderera. Entonces, esto lo que va haciendo es aportando a la materia orgánica esta sucesión de barbechos, lo que va haciendo es disponiendo, digamos, ambientalmente para que se instalen las otras especies que tienen, esto es una sucesión ecológica, ¿no es cierto? Entonces, las especies que van ingresando aprovechan los espacios que van produciendo estas especies de rangos menores, digamos, hasta que llegan a los rangos mayores, que son especies hesiófitas de maderas que tienen mayor longevidad, generalmente son especies como la quina, como el cedro, ¿no es cierto?, que duran, que tienen mayor longevidad en el bosque, o sea, son especies que se mantienen mucho más en el bosque. Bueno, y esto es una comparación nada más entre un lugar que está con barbecho y un cultivo de cítricos, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, si hay propuestas, por ejemplo, que es agricultura migratoria, en vez de dejar que se restablezca ese barbecho, se mejore poniendo un cultivo de cítrico, ¿sí? O alguna perenne, y que después cuando vuelvan dentro de 30 años, tiren ese cultivo de cítrico y hagan un cultivo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, digamos? Estas son todas desventajas al parecer, de un barbecho, ¿sí?, y de un cultivo de cítrico en esos lugares desmontados para la agricultura migratoria. Bueno, en el barbecho existe una alta diversidad de especies, en un cultivo de cítricos sería solo una especie.
Las especies que tenemos son de diferentes ciclos de vida, tenemos pioneras, secundarias, ¿sí? Y luego las primarias. Hay un solo ciclo de vida en estas especies y tengo un solo cultivo. Tengo acá una alta densidad en el barbecho y acá en el cultivo una planta cada 5 metros. Tengo múltiples estratos en el barbecho y en el cultivo tengo un solo estrato. El suelo siempre va a estar cubierto de materia orgánica. Acá yo voy a tener suelo descubierto y no voy a tener incorporación de materia orgánica. Debajo de la materia orgánica hay muchos microorganismos, ¿sí? En cambio, en un cultivo tenemos pocos micro o macroorganismos del suelo. Si uno hace una calicata, se observa que las raíces están ocupando todos los espacios. En cambio, si nosotros hacemos una calicata en un cultivo cítrico, no se ocupan todos los espacios. En este barbecho hay sombra que me permite mantener la materia orgánica. En el cultivo no hay sombra, o sea, mantener la materia orgánica significa que no se me descompone tan rápidamente, ¿no? Y se va incorporando de a poco en el suelo. Y en el barbecho hay menor presencia de plagas y enfermedades, y acá en el cultivo de cítrico hay mayor presencia de plagas y enfermedades. O sea que no sería una buena alternativa desde el punto de vista de recuperación del ciclaje de nutrientes y de las condiciones, poner un cultivo de cítrico en ese lugar donde hubo una agricultura migratoria. Bueno, otro sistema que está asociado también al de agricultura migratoria son los cultivos con resalvos, que son utilizados en áreas que tienen solo una estación de lluvia al año, y tanto los cultivos como los árboles son plantados al inicio de la lluvia en este sistema, como veíamos de agricultura migratoria, ¿sí? Los cultivos van a crecer rápidamente con, por supuesto, cosecha en la época de lluvia, ¿no es cierto? Y los árboles, al crecer más lentamente, hacen que la competencia sea mínima, por lo tanto, que cuando ya dejo de cultivar, voy a tener los árboles ya instalados, digamos, voy a ganar tiempo. Bueno, y este barbecho mejorado es una técnica que se está utilizando en los trópicos húmedos y subhúmedos, que es que lo que propone es acortar el periodo de barbecho, ¿sí? Incrementando la acumulación de biomasa y nutrientes, y generalmente las especies que se utilizan en ese barbecho mejorado son de rápido crecimiento, fijadoras de nitrógeno, y son plantados antes, durante o después que los cultivos son cosechados, ¿no es cierto? O sea, en ese periodo que yo hago 2 o 3 años de cultivo, puedo plantar estas especies fijadoras de nitrógeno de rápido crecimiento, y lo que logro, digamos, con este barbecho mejorado es acortar el periodo de barbecho y trabajar, digamos, en la acumulación de biomasa y en el reciclaje de nutrientes. Bueno, algunas alternativas para ese barbecho mejorado son introducir, por supuesto, leguminosas para barbecho corto, ¿sí? O sea, una leguminosa que me fije nitrógeno y que disponga mucha materia orgánica. Por ejemplo, no sería conveniente las de hojas que son bipinnadas, ¿sí? Porque esas en realidad tienen poca biomasa en relación a leguminosas de hoja un poco más ancha, ¿no es cierto? Esas hojitas chiquititas, por ejemplo, el jacarandá, que tiene una hojita muy chiquitita, ¿sí? No es tan buena para recuperar materia orgánica, por ejemplo, ¿no? Bueno, el jacaranda tampoco es una leguminosa, pero las leguminosas deberían ser de hojas un poquito más importantes, digamos. También se puede manejar el barbecho incluyendo algunas frutales y algunas especies de alto valor comercial o especies para leña que sean de rápido crecimiento. O sea, lo que se trata en este caso es de darle un mayor valor al barbecho, tratando de plantar especies, ¿no es cierto?, que o me puedan dar un producto o en el mediano plazo o un producto en el plazo corto del barbecho. O sea, por eso dice una especie maderable de alto valor y frutales. O también se puede intensificar la producción
manteniendo esas parcelas de cultivo y sembrando otras especies con árboles fijadores de nitrógeno y algunas especies, por ejemplo, o sea, intercalando. ¿Qué voy a hacer? Poniendo diversidad en esas parcelas. Voy a tener, por un lado, especies que me fijen nitrógeno, lo que me va a hacer que voy a mantener la productividad. Puedo sembrar especies de valor medicinal o de usos comerciales, lo que le va a dar un ingreso al productor y posiblemente no sean tan extractivos o de tanto movimiento de suelo como puede ser un cultivo tradicional. Bueno, esto, por ejemplo, es un barbecho incorporando una especie que se llama, esto es en Kenia, ¿sí? Que se llama Cassia siamea, que es una especie fijadora de nitrógeno. Acá se pone otra fijadora de nitrógeno, que es Sesbania sesbam, y se hace intercalación de cultivo de maíz, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende esto? ¿Hasta ahí entendimos el sistema de agricultura migratoria? Por mí sí, profe. Bueno, vamos al otro, al sistema Taungia, que es un sistema que está implementado en general por los servicios forestales de un país y que permite a los agricultores usar un lugar que está siendo plantado, o sea, forestado, para hacer sus cosechas. Entonces, el agricultor aprovecha el espacio para hacer sus cultivos, cuida a su vez los árboles por varios periodos, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué dependen básicamente del crecimiento que tengan los árboles, y en ese momento el servicio forestal se hace cargo nuevamente de la forestación y el agricultor pasa a otro lugar donde esté también siendo recién instalada la forestación. Este es un típico sistema, esto sería una forestación, ¿no es cierto? Y lo que se hace es cultivar en el medio de estas líneas, ¿sí? Se cultivan y por supuesto que esta forestación ya está bastante sombreada, si ustedes ven acá, ¿sí? La sombra estaría bastante sombreada, esto se haría en los primeros años de la forestación. Este es otro ejemplo, fíjense, acá tengo la forestación y el agricultor está sembrando. ¿Qué hace esto? Lo que hace es que el agricultor me está combatiendo las malezas, ¿sí? De la forestación, me controla hormigas, por ejemplo, y puede ir podando también las primeras partes de los árboles, si se hace con cuidado, para empezar a darle una forma forestal. Entonces, ocupa estos espacios para permitir, esto generalmente se hace donde hay una escasez de tierra para los agricultores, ¿no? Y donde los agricultores pueden utilizar estos lugares que están siendo forestados para tener tierra para sus cultivos. Acá tenemos otra imagen, acá se están cultivando posiblemente ananá u otra especie, esto es como una bromelia, el ananá. Fíjense que acá se han incorporado, además de la forestación, que son estos, se han incorporado, por ejemplo, bananos, ¿sí? Que no son requirientes, o sea, toleran un poco de sombra, entonces se pueden hacer variaciones a esto mientras se pueda. Fíjense acá, esto es una forestación y en el medio esto seguramente es cacao, por ejemplo, me parece, cacao, banana. Entonces fíjense que en el medio de la forestación se han ido incorporando cultivos, en este caso son cultivos denominados perennes porque duran más de 2 años, digamos, pero o café también se podría plantear, u otro cultivo, eso ya tenemos que también analizar qué cultivos se pueden cultivar, ¿no es cierto?, en este tipo de condiciones. Fíjense la forestación, ¿sí?, cómo está siendo manejada en función de sacar las ramas. Esto obviamente es un desarrollo de la planta en términos forestales y se le deja una copa en el tercio superior, eso permite que ingrese bastante luz al cultivo para poder hacerlo. Bueno, este es el esquema, ¿sí?
tengo, siembro, puedo sembrar el cultivo y voy a su vez, acá están las plantitas de la forestación, ¿sí? Fíjense que van creciendo la forestación con los cultivos hasta que hay un cierre de la luz que no me permite tener todavía el cultivo, que ya no me permite tener cultivo. Esto depende de las especies que estemos usando. Luego tengo una plantación madura donde hago una extracción de madera, en general los servicios forestales, además de que el productor puede disponer de esa superficie para sembrar, generalmente en forma gratuita. Obviamente tienen que cuidar las plantas, ¿no? Los agricultores, pero también tienen una rentabilidad del corte de la madera, ¿sí? Eso dan los servicios forestales, por lo cual estos sistemas, estos arreglos son los que en definitiva le dan la definición a este sistema, estos arreglos entre el servicio forestal y los agricultores, y es lo que permite que el agricultor cuide o no la forestación, ¿sí? Entonces, es importante que el productor se sienta parte del sistema porque luego va a tener una rentabilidad. Bueno, entonces, este es otro esquema, ¿no es cierto?, de un sistema que ustedes ya lo han visto. Acá entonces hay una interacción, fíjense, están los árboles, están los cultivos, hay una interacción entre árboles y cultivos y obviamente hay una interacción entre los cultivos y los suelos. Y los egresos estarían conformados por los productos agrícolas y por los productos arbóreos que se puedan sacar. Fíjense que acá las flechitas, la línea recta significa nutrientes entre el cultivo y el suelo. La línea partida es la interacción del árbol con los cultivos, es de nutrientes, de protección y sombra. Y la línea partida en dos es nutrientes y control de erosión, que es la interacción de dos partes, fíjense, o sea, recíproca, porque va de un lado y del otro, entre los árboles y el suelo. Bueno, esto es un sistema Taugia también que se ha dado acá, por ejemplo, con Pinus, que no se ven bien las líneas, digamos, no está tan cuidado, pero es Pinus con Phaseolus vulgaris, que es el poroto, ¿no? Entonces se puede hacer, mientras están creciendo los pinos, ellos pueden cultivar el poroto en esta forestación. Bueno, esto es un sistema que fue desarrollado por el Servicio Forestal de Birmania en 1856. Miren, y lo que pretendía en ese momento era reducir el costo de la replantación de Tectona grandis. La Tectona grandis es la teca, que es un árbol de alto valor comercial, ¿sí? Y lo que, y con esto daban superficie a los agricultores y disminuían los costos de desmalezamiento, de control de hormigas y otros aspectos que necesita una forestación. En algunos casos se denomina agricultura de ladera porque en algunos casos se ha desarrollado en zonas un poco más dependientes y los árboles y cultivos, bueno, crecen de manera simultánea durante el periodo de establecimiento. ¿Cuál es el objetivo? Es la obtención de madera. Por eso esto es considerado un sistema secuencial, porque yo tengo que después que saco la madera puedo hacer de nuevo cultivo, ¿no? Por eso es considerado un sistema secuencial. Y los agricultores, por supuesto, obtienen un ingreso de corto plazo, que es a través de los cultivos, y un ingreso de mediano plazo, podemos decir, que es cuando se cosecha la madera. Bueno, y acá básicamente hay dos interacciones que es importante destacar, que son la competencia, ¿sí? que pasa, digamos, cuando los árboles empiezan a ser mayores, y los efectos alelopáticos, ¿sí? Que los efectos alelopáticos son algunas especies de árboles tienen un efecto como son medios tóxicos, digamos, entonces no dejan que se puedan cultivar alrededor. Entonces esas cuestiones hay que tener en cuenta para que esto sea un sistema de éxito. Y lo que hay sí es una competencia por agua, luz, nutriente y espacio, pero que depende mucho de qué especies yo seleccione, que es algo que sí puedo hacer,
y la densidad que yo le pongo al sistema forestal y qué tipo de manejo qué tipo de manejo puedo hacer, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que esté en un lugar y sigue en otro que se esté recién reforestando, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, hay una especie que se denomina sachapera, que es del Chaco, y esa especie no permite que se instalen otras especies cercanas, digamos, ¿no? Eso es un efecto alopático que puede estar en las raíces, por ejemplo, o sea, sustancias raíces u hojas, sustancias que de alguna manera exuda el árbol y que no permite, pueden ser hormonas, pueden ser otro tipo y no permite que se instalen otras especies, ¿no? Esos son efectos. Profe, por ejemplo, ¿puede ser la mora? La verdad que no conozco si la mora será, pero puede ser. Otra mora que es la mora negra, creo que. Sí, puede ser, puede ser. Hay otra especie que es la casuarina sí la conocen. No es que tenga un efecto alelopático, pero la casuarina deposita a través de las hojas sílice. O sea, la toma del suelo y la deposita en superficie. Y ese sílice, digamos, hace que muchas especies no se puedan instalar abajo. No sé si han visto una casuarina, abajo no hay nada que se instale, ¿no? Bueno, este tipo de sistema, por supuesto, tendríamos que elegir una especie la especie forestal que se elija, digamos, para este tipo de sistema, obviamente no debería tener esos efectos alelopáticos, ¿no es cierto? Claro, se busca evitar esto. Exacto, exactamente. Las especies de bosque nativo, salvo esta que es el sacha pera, generalmente yo no he visto que tengan muchos efectos alelopáticos, ¿no? Están acostumbradas a vivir en comunidad, digamos. El caso del eucalipto, por ejemplo, no es un efecto alelopático, sino que es un efecto de raíces superficiales, ¿no? Tienen mucho consumo de agua. Pero, por ejemplo, con el pino, como vieron ahí, creo que en Misiones se estaba haciendo justamente con pino. Lo del eucalipto sería como, o sea, más competencia. Es competencia. Pero bueno, no en los primeros 2 o 3 años, ¿sí? Que la planta no tiene la capacidad de un desarrollo de raíces que permita tanta competencia. O sea, además, si vos la plantás a una distancia, si vos la plantás a 2x2, yo te digo, sí, hay competencia seguro, ¿sí? Es más, los propios eucaliptos van a empezar a competir entre ellos. Pero si uno supondría una plantación más densa, donde el agricultor se pueda hacer cargo, por ejemplo, de la poda, obviamente enseñándole cómo es la poda y demás, se hace cargo de la poda de los eucaliptos con las primeras ramas, bueno, no va a haber tanta competencia, porque ustedes saben que cuando se poda hay una muerte de raíces, ¿no es cierto? En la parte basal. Entonces, allí estás minimizando la competencia. Yo he visto en el Valle Calchaquí, he visto sembrar maíz con algarrobo, ¿no? O sea, había un bosquecito natural de algarrobo y no sería el caso pero sería, les estoy dando el ejemplo para que vean que aún con individuos grandes es posible mantener una relación. Entonces, sembraban maíz debajo de los algarrobos, con riego, ¿no? O sea que es posible. Sí, profe. Muchas gracias, profe. Yo me despido. Bueno, listo. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Profe, Chau, chau. Profe, ay. Sí.
Le quería preguntar, ¿el trabajo práctico es la imagen que está cargada? Sí, Sobre esa imagen tenemos que editar